Sí, de verdad que sí. Bueno, chicos, entrándonos a la parte que le corresponde a emprendimiento, se trabajó préstamos e intereses. Entonces, yo coloqué un cuadro en la que, en la guía, en donde hacía el comparativo entre préstamo y crédito. Y si ustedes ven, el préstamo puede ser pignorativo o hipotecario o personal. El crédito es personal, pero a diferencia del el préstamo es a largo plazo. El crédito tiene un corto plazo y la persona va pagando por la cantidad de dinero que vaya utilizando en el periodo. En el crédito, el banco coloca a disposición una cantidad de dinero para que las personas lo utilicen y paguen unos intereses. Entonces ahí entramos en el tema que es préstamos e intereses. ¿Y qué es el interés? Entonces, venga, yo comparto la pantalla. Espero que sí. Ah, sí, hoy sí estoy preparada. ¿Ve? No, yo siempre estoy preparada. Pero hoy Listo. no le funciona. Pero Ay, me está dando, mira, qué belleza. Es que las abrí todas más bueno. Entonces, me imagino que lo ven todo pequeñito, ¿cierto? sí, señora. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es el interés? Ahí sí lo ven grande, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿qué es el interés? Es un dinero adicional que usted va a pagar por un préstamo o va a recibir esa cantidad de dinero por una inversión que realice. ¿Listo? ¿Para qué adquirir? ¿Por qué pagamos ese interés? Porque adquirimos una financiación para hacer un proyecto o una actividad. Entonces nos damos cuenta que pagamos un porcentaje, esa cantidad de dinero se convierte en un porcentaje, que es la tasa de interés. ¿Listo? Y siempre que vamos a trabajar con esa tasa de interés, debemos trabajarla en decimales. Es decir, el problema le da un, un determinado dato. Tiene una tasa de interés de 1.04%. Entonces, para trabajarla en la fórmula, usted debe convertirla a decimales. ¿Y cómo se convierte en decimales? La cantidad que le dieron la divide por 100 y ese resultado es el que va a trabajar por allá en una fórmula que les voy a mostrar. ¿Por qué me parece importante decirles esto? Porque es que muchos la estaban trabajando, pero no convirtieron eh, ese dato en decimales. Entonces hicieron unas cosas todas raras en el ejercicio que hicieron, muy sencillo en la guía anterior. Bueno, entonces, preguntan, ¿cuál es la interpretación entonces? ¿Cuál es la interpretación de la tasa de interés? ¿Qué le van a decir? Por cada 100 pesos que usted preste o invierta, se van a generar unos intereses. Pueden ser anuales, semestrales, trimestrales. Esa tabla la extraje de la guía que yo les presenté. Entonces dicen un 32% anual. Por cada 100 pesos que usted presta o invierte, se generan 32 pesos cada año que usted debe pagar. ¿Listo? 20% semestral. Por cada 100 pesos prestados se generan intereses de 20 pesos cada 6 meses, porque es cada semestre. El último ejemplito que hay ahí es 5% trimestral. Entonces, cada 100 pesos que usted preste o invierte, debe pagar 5 pesos cada 3 meses. Entonces, hay un término que yo les mandé a consultar. No sé quién me puede colaborar diciéndome qué encontró de qué era el término usura. ¿Quién nos puede colaborar para por ahí? Sara lo investigó. Melissa, que es toda activa. Sara, no Recuerden, se asusta. ¿Cómo? recuerden, chicos, que ustedes pueden activar su propio micrófono. Valeria Uribe va a hablar.
Valeria, cuéntanos. Profe, es como cobrar un interés muy alto de un préstamo. Cobrar un interés excesivamente alto. Y en Colombia, el sistema Profe, financiero, hola, Profe, lo acabo de encontrar. Es que pues me falta ese componente y el de media. Entonces, pues no. bueno, listo. Pero ya lo encontré. Dice, práctica que consiste en cobrar un interés excesivamente alto por un préstamo. Sí, señorita. Entonces, si nos vamos a mirar el sistema financiero en A ver, nuestro país, Diana también iba a hablar. en ¿quién? fin, pues la usura se refiere pues a la exageración o desgaste del uso de algo, es decir, hacer un uso excesivo o repetitivo de algo, o sea, pasarse de lo normal o lo estándar. Sí, señorita. Y en Colombia, el sistema financiero se aprovecha, o mejor dicho, aprovecha la necesidad de los colombianos que infortunadamente no estamos enseñados a ahorrar. En, lo, en la primera guía les explicaba sobre los créditos, los productos financieros que el banco ofrece para ahorro y para crédito. La mayoría de las veces que nos acercamos a las entidades financieras es para un crédito o un préstamo. Y deberíamos revertir esa posición y acercarnos es para ahorrar, porque el sistema financiero realmente en Colombia, muchachos, tiene muchos beneficios. Hay una niña que me abordaba también el viernes, gracias a Dios, y me decía, profe, es que eh, haciendo el ejercicio, ven que tienen, por ejemplo, una persona que quiere adquirir una vivienda, un crédito hipotecario, paga la casa más la mitad de otra, porque los intereses son excesivamente altos. Por eso, en el ejercicio que ustedes deben hacer, yo les pido que comparen lo que el banco le está ofreciendo al cliente para que pueda obtener el préstamo y ustedes qué recomendación le pueden dar. Bueno, Moni, voy a meter la cucharadita ahí un momentico. Y es, señorita. chicos, lo que acaba de decir Mónica es la razón por la cual cuando empezamos a trabajar por componentes, pensamos que emprendimiento efectivamente tendría que estar en este componente numérico. Y es porque desde el emprendimiento y desde las matemáticas hay un proyecto que se llama Proyecto de Educación Financiera, que en condiciones normales nosotros nunca teníamos tiempo de hablar de eso, o hablábamos una vez en el semestre o dos máximo, pero es una cosa súper importante para ustedes, para la vida. ¿Por Sí, qué? señor. Porque si uno en la vida no sabe cuáles son los productos financieros que existen, qué es lo que representa cada uno. Cuando yo me dirijo a un banco a pedir un préstamo y me dicen, ay, sí, súper bueno, estamos en una tasa del 1.72. Entonces, usted sabe si eso que le acabaron de decir efectivamente es súper bueno o es terrible. O ver qué le ofrece una entidad versus otra y ver dónde funciona mejor. Finalmente, todo el objetivo de todo lo que hemos estado hablando desde emprendimiento en los componentes es que ustedes logren tener unas ciertas herramientas que les permitan tomar decisiones más acertadas, más informadas. Muy bien, Moni. O sea, tomar decisiones en su vida en el futuro y que no terminen, por ejemplo, un día de repente pagándole a un pagadiario, por decir cualquier cosa. Esos ni siquiera saben qué es la usura porque se la pasaron a de rato. Sí, bueno, en la guía también les preguntaba acerca de los tipos de interés. Entonces, hay tipos de interés simple, interés compuesto. Hay otro tipo de interés que ustedes pueden consultar, que es el interés variable, el interés fijo y el interés mixto. Además de esos tipos de interés, hay unas tasas de tipos de interés y se encuentra entonces la efectiva y la nominal que se relacionan con este tipo de interés que tengo aquí en la pantalla. Entonces, el interés simple no es muy utilizado en el sistema financiero, es muy limitado. ¿Por qué? Porque el interés no cambia en los periodos. Además de eso, se pagan al final del periodo, pero el monto de dinero no es muy significativo.
tiene desventajas este interés simple, porque el valor del dinero en el tiempo va perdiendo poder adquisitivo. A diferencia del interés compuesto, el interés simple no capitaliza los intereses, lo que sí se hace en el interés compuesto. Entonces, en el interés compuesto, los intereses se van adicionando al capital y siempre se va haciendo, se va recalculando o van capitalizando intereses. Y ese es el tipo de interés que utiliza el sistema bancario. Claro, es más rentable para ellos. A nosotros nos perjudicaría pagando pues el préstamo. A ellos les conviene. Hay un ejercicio, sí, hay un ejercicio que estoy planteando. Es que yo les iba a contar una cosa yo les iba a contar una cosa de ese interés, y es que eso es algo que todas las personas deberíamos saber. Saber, Sí, por ejemplo, que si usted pide cierta cantidad en un banco y la pide a un año, es muy diferente a si la pide a 10 años, porque paga muchísimos más intereses durante más tiempo. Y que si, por ejemplo, usted por cualquier motivo tuvo que pedir una cantidad a un plazo muy largo, porque en ese momento era lo que necesitaba, usted no está condenado a eso. Usted puede ir pagando, abonando al capital en cuotas extemporáneas, y eso reduce el tiempo y reduce el pago de intereses. Y eso son cosas que uno tiene que saber para la vida, vuelvo y digo. sí. Lo maravilloso del caso sería que uno no tuviera que obtener financiación a través de préstamos, sino con su ahorro pudiera hacer los proyectos y las actividades que tiene pensadas. Pero eh, no se nos da en ocasiones. Diana y yo somos un ejemplo. Bueno, sigamos. Ay, no. Yo la verdad difiero ahí, porque yo siento que el préstamo tiene dos grandes beneficios. El primero es que nos da un historial crediticio. Sí. Es decir, Ay, si una persona Sofía. jamás tiene un préstamo, Diana, espera un jamás, momentico. bueno, Diana, espera un momentico. Por ahí debe estar, por ahí debe estar Sofía, Sofía Pardo, sí, ella que está, era ya la llegó. que me preguntaba. Sí, entonces ahora sí, Diana, si Sofía está. Sofía, escucha esto que es importante. Bueno, Diana, que para mí tener préstamos genera dos características importantes. Primero, el historial crediticio. sí, En los sistemas económicos, las personas tienen una calificación. Esa calificación se ha basado en el comportamiento que han tenido con sus créditos pasados. Entonces, si usted ha sido muy puntual, muy querido y ha pagado las cosas en los tiempos pactados, a usted su calificación le sube. ¿Y esa calificación le sube para qué? Cosas tan básicas. Yo quiero sacar un celular en plan postpago. No tiene historial crediticio. Cualquier no día tiene. quiere comprar una casa, por más que uno sea muy juicioso y ahorre, comprar una casa requiere un préstamo. No tiene historial crediticio. Entonces, el Así historial es sea por 20 fundamental. millones que le falten. Exacto, el historial es fundamental. Y la segunda razón es por una cosa psicológica de la recompensa inmediata, que es la diferencia con el ahorro. Es decir, cuando yo ahorro para algo, entonces yo estoy ahorrando sin obtener como nada a cambio, porque estoy ahorrando. Y al final del ahorro obtengo mi recompensa con lo que me compré. Mientras que el préstamo es a la inversa. Yo presto, consigo lo que quería y ya lo voy pagando, pero recuerdo que ya tengo lo que quiero. Pero hay que dejar claro que el ahorro, la tasa de interés del ahorro es muy baja, es Ujú, muy con sí. respecto al crédito. El crédito, la tasa de interés es considerablemente alta, ¿sí? Bueno. Entonces, pero los invito a ahorrar, hay que ahorrar, listo. Entonces, una de las formas de ahorrar es a través de un CDT. Entonces, en el ejercicio que estoy planteando, que el que me lo vaya a mandar, muchachos, solamente tiene una horita para mandarme el ejercicio. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Hay una persona llamada Juan, puede ser profesor, está reuniendo dinero para iniciar un negocio y tiene 3 millones de pesos, pero aún son insuficientes para lo que quiere invertir. Por eso decide invertir el dinero que tiene por 2 años en un CDT.
El banco ofrece una tasa de interés de 1.04% mensual. Finalizados los 2 años, ¿cuánto dinero tendrá reunido Juan? Entonces, usted lo puede hacer, usted lo debe hacer utilizando estas dos fórmulas. La primera es la fórmula de interés simple, pero la que está después de O. Entonces, el dinero que va a recibir Juan es igual al monto inicial, y ahí está otra operación, 1 más y N. ¿Qué es N? El tiempo de la inversión. Y también se debe hacer el ejercicio utilizando la fórmula del interés compuesto. Entonces ahí está la fórmula, dinero de recibido es igual a monto inicial por 1 más I a la N, porque aquí se capitalizan los intereses. Entonces el recibo tienen hasta qué, hasta las que 10, ¿cierto? ¿Cierto, Diana? Gracias. Listo. Para que le envíen, usted sabe que ese sí lo recibo por el WhatsApp. Listo. Y se identifican, por favor. Se identifican. Listo. Recuerden, chicos, interés es el precio del dinero por una cantidad de dinero que usted utiliza, ya sea para hacer un proyecto de actividad a través de un préstamo o lo invierte. Usted se lo presta a alguien y ese alguien le debe pagar un interés. Y esperemos que si nos convertimos en emprendedores no lleguemos a ser usureros. A eso se refiere la palabra usura. No cobrar excesivamente por un servicio. ¿Listo? Muchísimas gracias, jóvenes. Profesora Bueno, Diana. gracias, Moni. Chicos, ¿tienen alguna duda, algo que decir? Es que hoy están tan callados que me tienen como asustada. Profe, yo tengo un problema. ¿Cuál? Es que no las veo a usted, por ejemplo, los que tienen la cámara prendida no los veo. Todo veo una pantalla negra. Pues, No entendí. ¿Qué mía? No las veo bien, no las veo en pantalla que la negra. pantalla de ella se ve negra. Ah, pero muy Ah, seguro. pero es que yo soy negra. Ay, perdón. Y ahí la volví a ver. Moni, No, deja Ya sea serio. las veo casi, no las escucho, pero no las veo. Listo. Laura, pero ya la volviste a ver, ella dejó de compartir pantalla en este momento, ¿la volviste a ver o no? No. Haga Entonces, de cuenta que somos Radio Sutatensa. Entonces, profe, entonces me salgo y me vuelvo a meter a orinar. Hágale. Y las sí, dos casi siempre eso funciona. Eso casi siempre funciona muy bien. Salga, vuelve y entre. Bueno, niños. Entonces, primero, voy a revisar cuántos me tienen cámara prendida, porque es que a mí sí, eso me angustia mucho. Daniel, te veo. Santiago, te veo. Muy bien. Valeria. Sara, está toda decentica hoy. Véala que está bonita. José Antonio, ¿cómo estás? A ver, yo reviso. Vea, Mariana Isaza se está como peinando y todo. Gente tan juiciosa. A mí no, yo nunca aprendí a peinar. Ahorita sí. Bueno. Y el resto, pantalla negra, eso es muy, muy angustioso. Yo necesito que por favor me prendan. Ah, la cámara de David está mala. David, robot, por favor, ya te Yo escuchamos. diría que no solo la cámara, pues, sinceramente, pero si nos escuchas, David, yo estoy como tranquila. ¿El resto qué? A ver, Faustino. Vea, yo prendo la cámara, Sí, muchachos, también denos. Vea, yo llevé mi cámara. No se ve mucho, oye. Bueno, entonces, niños. Anderson tiene mamá al lado, qué bonito. Saludos. Bueno, niños, de verdad que es muy importante que ustedes vayan acostumbrándose a que estos encuentros es con la cámara prendida para poderlos ver, para poder saber en qué andan, para poder decirle, por ejemplo, a José Antonio que tenés una areta puesta, esto es el colmo. Ay, yo ya no los puedo regañar por las aretas. Bueno. Me dejó, Sí, yo soy así, ¿qué más le puedo hacer? Bueno,
Entonces, ¿qué era lo otro que les iba a decir? Recuerden que en el chat van poniendo el nombre y el grupo, porque recuerden que de ahí cogemos la asistencia y el chat es solo para eso. De ahí cogemos la asistencia, que recuerden que al final del periodo, esa asistencia a todas las sesiones programadas les genera una nota, y esa nota equivale al 10%. La semana que acaba de terminar, el viernes pasado justamente, tuvimos reunión de padres de familia con los papás de ustedes, y a sus papás les explicamos qué era el trabajo por componentes, les explicamos cómo va a ser la evaluación de este primer periodo, les explicamos que ahora solo tenemos 2 periodos, y les dijimos que el 10 de julio se acaba el periodo y que el 24 les vamos a entregar calificaciones y cómo vamos a hacer ese proceso. Entonces, yo me imagino que ustedes muy atentos estuvieron a todo eso. Las reuniones están en YouTube por si tienen alguna duda y también quieren escuchar qué les dijeron a los papás. O si algún papá no pudo asistir, recuérdenle que en el canal de YouTube están esas reuniones para que entren y las miren. ¿Ok? Bueno, voy a compartir pantalla. Yo me imagino que les está yendo divinamente porque en estos días hubo 2 estudiantes que me estaban preguntando por la actividad 4. Y yo no, ya terminaron. Me sentí como que les había puesto muy poquito. Para la próxima lo corrijo. Bueno, ahí la ven completa. ¿Cierto? Sí, señora. Ok. Entonces, ya hablamos de préstamos de intereses. Vamos a hablar un poquitico de juegos de azar. Quiero ahí que participemos mucho y que estén como contándome qué vieron, qué pudieron investigar en esta semana. Vamos a hablar entonces un poquito de cálculo de probabilidad y de tipos de eventos. Con lo que veamos hoy o con lo que alcanzamos a ver hoy, creo que pueden llegar a resolver la actividad 3 y la 4 de la guía. No, la actividad 2 y la actividad 3. La actividad 4 de la parte de matemática yo la explico la próxima semana. Porque, como les dije a algunos esta semana en WhatsApp, es muy difícil, pues o es imposible que yo llegue y les explique todo la primera semana y entonces ¿qué hacemos las otras 2? Pues no, muy difícil. Nosotros tenemos que coger esa guía que tiene 6 actividades y irla repartiendo en el tiempo para tener 3 semanas estos encuentros. Entonces, antes de entrar en los juegos de azar, quiero resolver otra duda que me dieron esta semana y era que un estudiante de 11 me decía que él sentía que no estaba aprendiendo nada nuevo y estaba muy preocupado porque si eso le iba o no le iba a afectar a su posterior vida académica, es decir, cuando entrara a la universidad, si le iban a cobrar este año, que de pronto no había aprendido tantas cosas. Entonces, yo quiero contestar esto en esta clase porque yo asumo que esa inquietud la deben tener más de uno, solo que no todo el mundo pregunta. Entonces, quiero contestarla y Moni pues me dirá si de pronto hay algo más que decir, pero entonces lo primero es, evidentemente las condiciones de 2020 son diferentes a todo lo que conocíamos antes. Segundo, cuando nosotros empezamos a trabajar por componentes y a juntarlos por ciclos, pues evidentemente era una medida práctica porque debido a las condiciones había que como que enfocar los recursos de la mejor manera o distribuirlos de la mejor manera. Pero también es porque desde el Ministerio de Educación hace muchos años, antes de que hablaran del COVID y lo que fuera, estaban definidos los núcleos temáticos o componentes, estaban definidos los ciclos y estaban definidos unas cosas que se llaman DBA, que son los derechos básicos de aprendizaje. Entonces, ustedes normalmente están acostumbrados a escuchar de temas, pero digamos que los que llevan varios años recibiendo clase conmigo se han dado cuenta de que yo soy a veces muy reiterativa sobre los temas, o sea, casi en todos los años, yo en algún momento del año veo, por decir un ejemplo, tablas de frecuencia, gráficos estadísticos, medidas de tendencia central, eso que desde octavo hasta 11, yo creo que en todos los años en algún momento se ve, y los que han puesto mucha atención se darán cuenta que no es que les repita exactico lo del año anterior, sino que normalmente retomo lo del año anterior y le sumamos un pedacito nuevo chiquitico. Y al año siguiente, entonces retomamos lo del año anterior y otro pedacito. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. Entonces, por ejemplo, ahorita que empecemos a leer cálculos de probabilidad,
muy seguramente más de uno de esos que ponen mucho cuidado me va a decir, yo ya sé hacer eso, obviamente. Y sí, efectivamente, eso es algo que uno debería saber como en noveno, en décimo, tenerlo claro. Y a medida que vamos avanzando en el tema, nos vamos a dar cuenta que vamos a ver cositas que antes no. Entonces, yo los invito primero a la calma, muchachos, a la calma, porque esta situación es difícil. Entonces, así nosotros queramos hacer todo el primer día, calmémonos, muchachos, que estamos programando todo esto para que usted en su día normal tenga tiempo de hacer varias actividades, no solamente que se levante, estudie, pase todo el día ahí y se acueste, porque va a terminar en loco. Entonces, primero, llamado a la calma. Segundo, ténganos fe. Ténganos fe que nosotros no lo vamos a graduar sabiendo que le faltan cosas. Nosotros estamos haciendo nuestra planeación y ejecutando esa planeación de tal manera que si usted obtiene su título al final de este año, va a ser con los requerimientos básicos, pero esos requerimientos van a estar ahí. Entonces, ténganos un poquito de fe. Y lo tercero es, al principio de todo este proceso, sobre todo con los de mi grupo, yo les hablaba, incluso les mandé algo sobre el autoaprendizaje, que incluso lo voy a compartir con todos los demás, y es, en esta metodología, en este nuevo escenario, el autoaprendizaje cobra muchísima importancia. ¿Por qué? Porque vos ya no estás limitado a lo que tu profesor te quiera decir en el tiempo de clase y te están diciendo, y hasta aquí matemáticas, y viene español, y viene ciencias. No, porque tenés un montón de tiempo entre una cosa y otra que puedes utilizar como tú lo quieras hacer. Entonces, por ejemplo, primera herramienta. Ustedes saben que hay un montón de herramientas en internet, incluso hay una aplicación que yo les había compartido a los de 11.2 sobre preguntas de pruebas de estado. Entonces, si usted, esa es su inquietud, usted se puede dedicar en su tiempo libre a aprender más sobre eso. Si usted, por ejemplo, siente que en matemáticas eso está muy básico y usted quiere ir un nivel más adelante, recuerden que al final de la guía siempre están las referencias bibliográficas y hay material adicional. Usted ese material adicional lo puede hacer. Y fuera de eso, ese material te va a llevar a conectar con otro material y puedes avanzar más. Yo estoy convencida de que todos los profesores, no solo de este componente, sino de los demás, estamos ahí para ayudarles. Entonces, en el momento en que un estudiante, digamos que nos pida más pita, se la vamos a dar, porque esa es la idea. Y si usted quiere aprender más, no hay absolutamente nada en este momento que lo limite a poder aprender más. Estamos ahí para acompañarlos. No sé, Mónica, si tendrás algo más que decir al respecto, porque a mí se me dejó muy preocupada esa pregunta en la reunión de padres. A mí no me dejó preocupada porque resulta que cuando yo entré a estudiar economía, todos estos temas que ustedes están trabajando son los temas principales que se van viendo. El que no tenga claro esos temas tiene problemas, y no solamente en economía, en arquitectura, en ingeniería, porque esa es la base. Y cuando se planteó lo del componente numérico, a mí me encantó, porque yo le decía a mis compañeros, podemos aumentar el nivel de las pruebas porque hay muchas incógnitas que los muchachos pueden resolver. Y si usted es muy bueno y resuelve pues los trabajos de forma adecuada, y puede tener un compañerito que usted sepa que no le va muy bien, porque es que hay algunos que la explicación, por ejemplo, que den los profes no la entienden, pero un compañerito que le explique lo pueden entender más fácil. Entonces, todo hay que tomar la parte positiva, definitivamente, parte positiva. Y como dice Diana, el autoconocimiento en estos momentos es vital, es vital. Y más, por ejemplo, si usted no se va a encaminar por las carreras que nosotros, por ejemplo, estamos visualizando, la ingeniería, la arquitectura, el diseño, esto, sino otra, entonces debe ir buscando más material y hacerse un experto en eso. Sí, ¿Sí? en eso último, antes de arrancar, es cada persona tiene que ser responsable como de su proceso. Nadie más va a estar velando de forma más interesante por eso que el afectado. Entonces, en este momento hay muchísimas plataformas que antes, por ejemplo, cobraban o eran más restrictivas y que ahora abrieron todos esos contenidos. Entonces, usted puede, en este momento es el mejor momento para usted indagar sobre sus intereses, aprender cosas nuevas.
yo, por ejemplo, no sé, al principio de esto que Mónica me decía también que me calmara, Mónica también me mandaba a calmarme y Carolina. Yo empecé que cada semana hacía un curso virtual nuevo porque sentía que tenía que aprovechar mucho mi tiempo. Luego me dijeron que me calmara y me calmé. Listo. No, Bueno, profe, yo estaba pues más preocupada es por las IFES, pues en la universidad uno va también pues a aprender y si ya pasó las IFES y todo eso, pues ya es lo de menos. Pero ujú. al momento de las IFES es cuando nos vamos Y a embalar, porque la verdad muy No, poco te dan duda y estoy cosas con así. el IFES, profe, por cierto. José, espérame, vuelve a activar el micrófono que no se te escuchó nada. Pero bueno, le voy contestando a Jael. Justamente esta semana nos llegó un comunicado del ICFES diciendo que habían suspendido de manera temporal todo el proceso de inscripción, pago y realización de las pruebas Saber 11, Saber Pro y Saber Técnico y Tecnológico. Eso quiere decir que en este momento, básicamente lo que nos dijo el ICFES de manera oficial fue, mientras estemos en este asunto, nos vamos a olvidar de que esas pruebas existen. Entonces, una cosa que, por ejemplo, también había dicho el ministerio desde principios fue, para la vigencia 2021, es decir, para el año entrante, ninguna institución educativa superior te puede exigir el ICFES, porque este año evidentemente no se podían realizar. Entonces, en esa medida, digamos que uno ahí pues se puede calmar un poquito. José, ¿ya puedes hablar? Era esa pregunta, pero ya no. Ya saqué. Bueno, él es así, vos. Yo no sé yo qué hacer con el niño. Pero bueno, sí, efectivamente. Pero Entonces, dime. uno también pues para lo de las personas, pues los segundos ya que van a entrar a la universidad y todo eso, uno en internet encuentra como un breakfast pues de las preguntas que se van a hacer en la universidad, tanto de Antioquia como en la nacional. Entonces, por ejemplo, yo quiero entrar a la de nacional. Yo estaba buscando eso y pues aparece todo como más o menos el tipo, como son los tipo la prueba que hacen. Exactamente. Entonces, y eso va a depender del interés de cada uno. Entonces, por ejemplo, tú tienes muy claro qué quieres hacer y por ese lado te estás interesando. Puede que alguien diga, no, es que a mí lo que me gusta es, qué sé yo, la aviación. Entonces, obvio, le interese estudiar otras cosas. Este es el momento para que cada uno pueda particularizar lo que está aprendiendo. exacto, sí, sí. Bueno, niños, ahora sí, entremos en materia. Entonces, cuando hablamos la semana pasada de los juegos de azar, yo les dejé planteadas en la actividad 1 unas preguntas. En esas preguntas, yo les pedía que investigaran. Ahorita nos estaban contando pues que no las encontraban textual. Pero yo quisiera, por ejemplo, saber cómo les fue cuando investigaron sobre el baloto. ¿Quién me puede decir, por ejemplo, cómo es que funciona el baloto? ¿Qué es esa vaina? Ay, Dios mío, bendito. Se les ha rendido mucho, oye. ¿Qué es eso del baloto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se gana ahí? Nada, ninguno. A ver. Daniel suspira. Es que pues dice que es como muy parecido ya empecé. Dice que es como muy parecido al de la lotería. Ok, es una Y lotería, sí. es como una lotería, pero tiene como algunas cosas diferentes porque es como con bolitas. Entonces se gira como una ruedita. Pues busqué como así y me dijo como que se giraba como una ruedita. Pues no decía ruedita, pero yo le dije ruedita. Entonces ya uno sacaba una bolita y ya pues se decía el numerito de la bolita Sí, y ya. Yo realmente veo dos grandes diferencias entre el baloto y la lotería, a pesar de que son en el fondo cosas muy parecidas. Pero todavía no se las voy a decir, se las digo enseguida cuando me terminen de contar cosas de estas. ¿Alguien sabe cómo son los premios del baloto? El baloto tiene 6 cifras. Ah, exacto, Sofi. Sofi, por Dios, el baloto tiene... Se juega con 6 cifras. Sí, sí, es verdad, 6 cifras. Y, y y las si, primeras y si 5, saca las 5 primeras más el baloto, gana todo el juego. Ujú. Ok, Y si saca 4, gana premios, pero no los que ganaría si sacara junto con el baloto. Porque eso es como el
el paso extra para ganar el juego completo. Ujú. Yo diría Y a que, medida que va pasando, dime Sofía, a medida que va pasando, pues y cuando saca, cada vez que saque menos cantidad de cifras acertadas, el premio disminuye. ujú, Y si saca solamente el baloto, o sea, una sola cifra, el premio que recibe es dizque volver a hacer un juego completo. Eso es gratis. ajá. Esa, por ejemplo, es un plan de premios muy interesante que no lo tiene la lotería y es, bueno, mentira, sí, la lotería de Medellín sí lo tiene. Y es, si se me adivinan las 6 cifras completas, tenés tu premio mayor, pero si tenés 5, entonces tantas, 4, tanto. Y en el menor de los casos, que creo que son 1 o 2 números que adivinas, te dicen, bueno, no vas a ganar nada, pero te doy a dar esto para que jugues en el próximo sorteo y ya te queda gratis. Entonces, como que hay varias opciones. Yo estuve mirando en la página porque yo dije, voy a hacer la tarea como la hacen ellos y descubrí varias cosas. Entonces descubrí, por ejemplo, porque les cuento que yo jamás en mi vida he jugado lotería porque me parece una pérdida de dinero. Y con esa tarea lo estoy comprobando, pero ya cada quien con su cada cual. Entonces, inicialmente el baloto son 5 números, esos números son del 1 al 43. Ahí está la primera gran diferencia, porque en las loterías van del 00 al 99 y usted puede ir buscando el que quiera. Cuesta 5.700 cada tiquete, juega 2 veces por semana, normalmente las loterías juegan solo una. Y aquí es la mejor parte del baloto y es que hay un premio inicial de 4.000 millones, pero se puede acumular. Justo hoy, que es miércoles, hoy juega el baloto y ese acumulado hoy va en 38.700 millones. Entonces miren que digamos que eso hace muy atractivo jugar baloto versus jugar lotería. Luego encontré que también tenían una cosa que se llamaba baloto revancha y una cosa que se llama la superbalota, que ya Sofi la mencionó. Pero ¿alguien sabe qué es eso del baloto revancha? ¿Alguien averiguó eso en su tarea? Pues todos se hicieron como, Es no lo lo mismo, preguntaron. pero solamente que es otro premio aparte. Uno puede jugar cualquiera de los dos o los dos. Pilas. El baloto revancha es, o sea, usted tiene que haber jugado el baloto normal para poder buscar la revancha, pero no puede ir directamente al baloto revancha, tiene que ir, haber jugado el primero para jugar el segundo. Pero en términos muy generales, la idea es como que, ay, listo, bueno, compraste tu tiquete, hiciste todo, no ganaste, pero te tengo la revancha, te tengo otro sorteo más chiquitico donde puedes también participar y con el mismo tiquete sin volverlo a comprar. Eh, Eso fue lo que vi, por ejemplo, ahorita. Que también vimos que entonces como los números son del 1 al 43, entonces, y son 5 números porque la otra se llama es que superbalota. Miren la cantidad de opciones diferentes que yo puedo hacer en esas combinaciones. O sea, 5 numeritos y cada número tiene 43 posibilidades distintas porque van del 1 al 43. Básicamente, uno viene y multiplica todo esto y le dan más de 147 millones de posibilidades diferentes para poder establecer estos números. Pero ahí me surgieron 3 preguntas que les vine a hacer. ¿Será que en el baloto 2 personas pueden jugar exactamente los mismos números? Sí, Por amor a Cristo, ustedes son como para uno hacerle visita a un novio, que tan horrible. Sí, profe, sí. Visita un novio. Sí, o sea, ¿no han visto que los novios adolescentes cuando van a conversar, el uno le pregunta al otro, el otro contesta es que sí, y ya, entonces busque otro tema porque no le contestó nada. Ay, yo no soy así. Qué pena con No, ustedes. pues los adolescentes normales, ustedes que son como Ah, todos bueno. desarrollados, no. Ah, bueno. Pero ¿cómo es? Sí, bueno, vuelvo y pregunto. Entonces, ¿pueden 2 personas tener los mismos números y no me contesten con un monosílabo? Contesten como con una frase, por lo menos. Y me cuentan cómo es que sucede Profe, esa vaina. A ver. yo pienso que de pronto sí es posible que 2 personas tengan los mismos números, pero puede haber la opción de que le repartan el dinero entre esas 2 personas o algo así.
Ajá, bueno, entonces, mire que ahí me juntó dos cosas. Entonces, existe la posibilidad, yo diría que es muy alta. ¿Por qué? Porque no es que ellos tengan todos los tiquetes organizados y usted compre un tiquete con esos números, sino que usted se dirige a la máquina y dice los números que usted quiere. Así que si usted hace eso, puede que otra persona en otro lugar diga los mismos números que usted dijo y le van a entregar el mismo tiquete. Pero eso entonces me lleva a la segunda pregunta que ya José Antonio la acaba de resolver, y es ¿qué pasa si entonces, como hay dos personas que pudieron jugar los mismos números, resulta más de un ganador? Entonces, José, ¿cuál es tu teoría? ¿Qué pasa cuando resulta más de un ganador? Reparten el dinero entre esas personas. Exacto. Y entonces eso me lleva a mi tercera pregunta. Entonces, pueden existir varios ganadores. ¿Y qué pasa cuando no hay ningún ganador? Sí, profe. Ay, ve, Luisa Fernanda Gil. Cuando no hay ningún ganador. Sí, profe, cuando es en el baloto, digamos, son 3 ganadores, todos se van por la mitad y usted sabe, el gobierno, como siempre, se queda con cierta parte. Y si esas personas aún tienen la plata después de haber ganado hace 2 años, el gobierno le sigue quitando plata porque es mucha plata para el pobre. Pero no es eso. O sea, no salgo de mi asombro. Pues que pesa de mucha plata para el pobre. No, se pagan Pero unos impuestos. quiero aclarar que todos los impuestos que pagan los juegos de azar y los licores son para salud y educación. O sea, les conviene enormemente que les den impuestos a ustedes. Eso dicen. Y deporte también. Salud, educación, deporte. Sí, deporte también. Mónica siempre me dice esas cosas. No me olvida. Sí, deporte, educación y salud. Y eso dice, no, pues ya eso es un tema muy horrible, dejémoslo para el componente social. Bueno, esa yo diría que es la gran ventaja del baloto versus la lotería, y es, en la lotería si hacen un sorteo y el billete ganador del sorteo no fue vendido, es decir, no existe un ganador, pues sencillo, la lotería dice, plata para mí, y hago otro sorteo y vuelvo y doy el mismo premio a la semana siguiente. Mientras que el baloto dice, no, la plata ya no es para mí, esta plata que no se la ganó nadie la voy a guardar y cuando se la gane alguien se la gana junta. Y esa es como la gran ciencia del baloto. Igual yo quería, dime, Moni. ¿Ya he encontrado la probabilidad de ganarse el baloto? ¿Cuánto es? Yo lo hice cuando estudié estadística y eso es mucho. Pues, yo para qué. Esa es una de las preguntas de la actividad 1, pero no se las quise calcular porque quiero ver con qué me salen estos muchachos. Yo encontré, Están levantando la mano. Dani, dime. Yo encontré que es más probable tirar una moneda y sacar cara 24 veces seguidas que ganarse el baloto. Llegó a la conclusión. O sea, yo, Diana, jamás en mi vida me he gastado plata ni en un chance ni en una lotería, porque yo no sé, como que desde muy chiquita entendí que eso era como difícil. No, mi papá se cayó en depresión Me la por no mecateo. ganarse uno. ¿Cómo es él? Mi papá que cayó en depresión por no ganarse uno. Es que nos puso a decir un número a todos. Y yo dije un número de 2 cifras. Y dijo, no, uno de solo 2 cifras. Y él cayó el de 2 cifras. Entonces cayó en depresión. Sí, por eso, ¿no? Una cosa muy triste. Pero conozco gente. Uno se gana, en el premio se lo gana a uno en la plata que invierte en eso. Entonces, para uno guarda la plática y... Yo le hice la misma cuenta a mi papá porque mi papá compraba baloto y lotería me tiene las 2 cosas. Y le decía yo, vea en un año lo que se pudo haber gastado. Y le decía yo, si hubiéramos juntado la plática ya tendríamos no sé qué cosa. Y entonces, sí. Pues realmente a mí no me gusta, pero es bueno que ustedes puedan hacer estas investigaciones y llegar a conclusiones prácticas como la de Daniel. Alguien puede tener otra conclusión distinta. Bueno, niños, entonces espero que en esta primera actividad les haya ido bien y hayan aprendido cositas. Uy. Ay, Diana, ¿qué le pasó? No, casi se muere. Uy, no. No, eso le pudo haber dado como un infarto ahí. Bueno. Entonces, esta primera parte de la probabilidad de un suceso, yo espero que el 99% de mis estudiantes lo supieran desde antes. Y es lo siguiente, la probabilidad que ya dijimos que es como la cantidad de opciones que hay de que algo suceda o no suceda. Es un cálculo matemático que obedece a una fórmula y que además
obtiene unos valores. Esos valores, la probabilidad es un valor que siempre va a estar entre 0 y 1. Entonces, yo no sé si lo mencioné en la clase anterior o lo dije en otra clase, pero siempre lo he dicho. Si usted calcula la probabilidad y le da 2,5, ya apague y vámonos, mi amor, porque eso ya está malo. O sea, empezando desde ahí, la probabilidad siempre va a ser un resultado entre 0 y 1. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, esta probabilidad da 0.35. Eso es un valor que está entre 0 y 1. La probabilidad se puede expresar como un decimal, es decir, esto que está aquí, o ese decimal a su vez se puede representar como un porcentaje, que normalmente la gente lo entiende mucho mejor cuando le hablan de porcentajes. Por ejemplo, existe 35% de posibilidades de que te ganes el baloto. Y entonces usted ahí entiende qué le están diciendo y ya con todo lo que usted investiga, usted podrá decir si esa afirmación es verdadera o es falsa. Oiga, estos muchachos o se acabaron de levantar o se les está cayendo el internet porque no hacen sino entrar. Bueno, entonces, si la probabilidad es un elemento que solamente va entre 0 y 1, yo quiero que analicemos o que me ayuden a entender qué pasa con esos valores extremos. O sea, cuando la probabilidad de un evento me va a dar 0, ¿qué significa eso? Es que no tiene probabilidad. Esa es una muy buena conclusión. No tiene, eso significa que ese evento es imposible. Y de hecho así se llama, es el evento imposible. Por decirles cualquier cosa, el evento de que al lanzar un dado me salga un 8. ¿Eso puede suceder en la vida? No. Gracias, José Antonio. No, porque miren lo que yo dije, el evento de que al lanzar un dado me salga un 8, eso es completamente imposible. Por lo tanto, la probabilidad de ese evento es 0. Y eso es lo que nos significa el 0. Eso es imposible y es un evento que nunca va a suceder. Ahora, vámonos al otro extremo, una probabilidad de 1. ¿Qué significa eso para ustedes? Que el evento Es muy poca probabilidad. No entendí porque hablaron 3 al tiempo, muchachos, vamos a turnarnos. Jael, cuénteme qué fue lo que pasó. Cuando la probabilidad es 1, ¿usted qué es lo que entiende? Que sí, pero muy poca. Casi nula. Hay muy poca. José Antonio, ¿dónde estás? Te me perdiste. Aquí. Tú me Profe, entiendes. cuando la probabilidad es 1, uno supondría que es 100% segura que va a suceder. Exacto. Exactamente. Si la de 0 es un evento completamente imposible y es un extremo de los valores, irnos al otro lado, que es el del 1, nos lleva a lo contrario. Entonces, si este es imposible, este es 100% posible. Entonces, un ejemplo de una probabilidad de 1. La probabilidad de que al lanzar un dado me caiga un número entre 1 y 6. 100%. ¿Por qué? Porque cada que usted lance un dado, ahí le va a caer un número entre 1 y 6, siempre. Entonces, esos son los dos extremos. Ahora, ¿cómo hace uno para calcular la probabilidad? ¿Cómo hace uno para decir si me da 0 o me da 1 o me da 0.35? Con esta fórmula que se la pueden tatuar en el brazo derecho. La probabilidad de un evento, sí, ahí, muchacho, ahí. El número de los casos favorables sobre el número de los casos totales. Y digo que se la tatúen porque es una fórmula tan boba, pero tan boba, y cada rato es que se les olvida. Entonces, ahí se las dejo, está en la guía, miren a ver si hacen una plana, pero esa es la fórmula básica de la probabilidad. Los casos favorables sobre los casos totales. Enseguida vamos a ver un ejemplo de eso. Me traje un ejemplo de la guía porque hoy estoy perezosa. Antes de uno ir a calcular la probabilidad, normalmente uno tiene que establecer el espacio muestral. ¿Alguien es capaz de decirme qué es eso del espacio muestral? Con sus palabras. ¿Alguien es capaz de decirme qué es esa vaina? La cantidad de casos posibles. Ay, ¿quién fue eso? Sí. Salinas, profe, Salinas. Ay, Alejo, ¿cómo estás? Muy bien, profesor. Bien. ¿Para qué? No te va a preocupar. Entonces, sí. El espacio muestral me dice como todas las posibilidades que existen. Ahora, que sucedan o no sucedan, eso es otro cuento, pero el espacio muestral son todas las posibilidades. Entonces, como lo del dado es un ejemplo tan recurrente, entonces yo traje estas dos gráficas para mostrarles dos maneras de uno representar el espacio muestral. Entonces, la primera
esta primera manera es un conjunto donde uno muestra los números que arrojan. Entonces, es decir, al arrojar un dado me puede salir un 1 o un 2 o un 3, un 4, un 5, un 6. Son todas las opciones. O incluso está esta otra forma que estoy diciendo lo mismo, pero lo estoy diciendo a través de un gráfico. Cuando en la actividad 2 ustedes tienen tres ejercicios y en cada ejercicio hay que sacar el espacio muestral. A mí esta semana me preguntaban, profe, ¿este está bueno? ¿Este está bueno? Eso depende, porque usted lo puede hacer de varias maneras. Usted puede inventarse una sigla, usted puede hacer un dibujo, usted puede hacer distintas formas de representar ese espacio muestral. Esas son todas las opciones que existen. Listo. Entonces, si yo ya sé que al lanzar un dado, me voy a devolver, que al lanzar un dado, estas son todas mis opciones. Entonces, ¿cuántas opciones hay ahí? Vea, pues. 6, no. Gracias, Laura. 6, así de sencillo. ¿Cuántas opciones hay al lanzar un dado? 6. Esas son todas las opciones posibles. Y entonces, vamos a mirar este ejemplo que está en la guía y dice, hay 3 eventos de un experimento que consiste en lanzar un dado, es decir, todo lo que hemos dicho. El espacio muestral sería, miren que yo aquí lo representé, fue con numeritos. Y entonces dicen, el primer evento, sacar un número par. Entonces, entre esto, que son todos los eventos posibles de lanzar un dado, ¿cuántos de estos son número par? ¿O cuáles? 3. Hay 3 elementos que son pares. El número 2, el número 4 y el número 6. Entonces, cuando yo vuelvo a esta formulita de casos favorables sobre casos totales y me estoy refiriendo al evento de sacar un número par, entonces, ¿cuántos son los favorables? 3. ¿Y cuántos son los totales? 6. Entonces, de ahí sale precisamente esto que está acá. Casos favorables, 3. Casos totales, 6. Mariana Henao, muy lindo, pero no. Mariana, creo que le está también dando una apoplejía en champeta, o en lo que sea eso. Bueno, entonces, casos favorables 3, casos totales 6. Y cuando usted hace esta división, el resultado es 0.5. Ese es el resultado decimal. 0.5 es un valor que se encuentra entre 0 y 1. Hasta ahí vamos muy bien. Y ese 0.5, yo lo puedo traducir a un porcentaje simplemente multiplicando por 100. Y ahí me queda 50%. Entonces, la probabilidad de sacar un número par cuando usted lanza un dado es del 50%. Y entonces, ahí en ese mismo ejemplo hablaban del número impar y un número mayor que 4. Pero yo me voy a concentrar en esto. El evento de sacar un número par, el evento de sacar un número impar. ¿Ustedes creen que esos dos eventos tienen algún tipo de relación? El evento de sacar un número par y el evento de sacar un número impar. ¿Eso tendrá algún tipo de relación? Nada. Ninguno. Ay, Obvio, los casos totales son los mismos. Ok, bueno, entonces primero, los casos totales son los mismos porque estoy en el mismo experimento, estoy lanzando un dado. Bueno, eso es correcto. ¿Qué pasa con los números pares y los números impares? ¿Tienen algo en común? ¿Son completamente separados? ¿Qué pasa con esos dos tipos de números? Voy a empezar. Mariana Henao, si ya se le pasó la etapa musical, actíveme el micrófono, me hace el favor. Ana, José Antonio está levantando la mano. Ya voy. Es que no veo porque como tengo la pantalla, entonces no veo casi nada. Entonces, Mariana definitivamente entró en crisis. José Antonio, cuéntame, ¿qué me puedes decir sobre los pares y los impares? Pues que los números... No te escuchamos nada. Pero, que los números pares van así como... O sea, que tienen mitad, por así decirlo, entera. Sí, Y los impares son los que tienen mitad, pero son decimales, ¿no?
Digamos que eso es una característica, muy bien. O sea, los números pares todos tienen una mitad exacta, mientras que los impares, cuando le sacas la mitad, da inexacta, da decimal. Pero entonces yo voy a cambiar mi pregunta. ¿Existe algún número que pueda ser par e impar al mismo tiempo? Daniel, se le explotó el cerebro. Yo creo que el cero, pero bueno, Nicole opina que el cero. Daniel, ¿qué dijiste que no te escuché? Profe, no puede haber la posibilidad que sea para impar. De pronto, primo Yo impar, creo que pero sí. Tú dices que sí, ¿por qué? Cuéntame a ver. El 6. El 6, o es par o es impar, cuéntame a ver, cuéntame. Yo creo que los dos. ¿Por qué? Porque 3, 6, bueno, ya sí. 2, 4, 6. Entonces es como que está ahí en los dos. pero el 6 es impar, ¿no? El 6 Pero El 6 es par, es par. 6 es par. o sea, sí tiene mitad, pero está como ahí, como venga. Ustedes son muy divertidos, me encanta, porque yo siempre doy mi clase a punta de preguntas, a veces me llevan a unos lugares más raros. Bueno, niños, todo esto, ay, ve, Faustino por allá activó el micrófono. Todo esto era para decirles que hay cosas en la vida que son mutuamente excluyentes, es decir, o usted es una cosa o usted es otra cosa. Con los pares y los impares sucede eso. Usted como numerito, si usted fuera un número, a usted le toca o es par o es impar, pero las dos cosas al tiempo no puede ser. Lo que mencionó Nicole sobre el cero es toda una discusión abierta porque muchos matemáticos afirman que el cero no es ninguna de las dos cosas, que el cero es el único número que no tiene nada que ver con nada de eso. Pero de resto todos los números o son pares o son impares. Son ese tipo de situaciones donde uno habla de mutuamente excluyentes. O te afirmas en un lado o en el otro. Por ejemplo, el sexo, antes era así, ya no sé, pero antes era así, o usted era hombre o usted era mujer y entonces era mutuamente excluyente. Ya hoy no me voy a meter en esa camisa de 11 varas porque además que ya hoy no es así, pero anteriormente sí. Entonces, eso que les estaba preguntando y que les generó tanta cosa, era simplemente para que ustedes entendieran el concepto de mutuamente excluyente. Y voy a ir a eso. Entonces, con esto que vimos de los eventos, de cómo se calcula la probabilidad, ustedes pueden hacer esta actividad 2 que está ahí, donde hay tres experimentos distintos y hay que calcular cada evento. Recuerden, muchachos, que yo les puse este ejemplo en la guía, es porque a mí no me gusta que entonces, por ejemplo, me vayan a entregar esto y diga, el evento de sacar un número primo, punto tanto. Y yo, ¿y eso de dónde salió? O sea, en matemática los procedimientos son fundamentales. Sí, señor. Entonces, si les puse un ejemplo y les dije cómo hago yo un ejemplo, qué escribo, qué no escribo, cómo hago el procedimiento y cómo doy la respuesta, se aspira a que cuando usted haga cada uno de estos ejercicios, haga un proceso similar. No es que me vaya a dar la respuesta así, porque usted es muy inteligente y se le ocurrió, sino que haga un procedimiento. Luego, en la guía más abajo habla de los tipos de eventos. Entonces, miren que ya les estábamos hablando del mutuamente excluyente. Dos eventos son mutuamente excluyentes cuando si se sucede una cosa, inmediatamente no puede suceder la otra. Si al lanzar un dado me cae un par, ya quiere decir que no me pudo caer en impar. Ahí, por ejemplo, hablan de las monedas. Si una moneda cae en cara, ya definitivamente no pudo caer en sello. Son dos cosas que suceden de forma independiente y son excluyentes. Aquí van a encontrar distintos tipos de eventos, el independiente, los dependientes y los que no son excluyentes entre sí. Ahorita creo que era Melanie, no me acuerdo, me decía, ay, es que un número puede ser primo y par. Esas dos cosas sí las puede combinar. De hecho, hay uno solito que hace eso. Y cuando se combinan esas dos cosas, ahí usted puede decir, esos dos eventos no son excluyentes entre sí. Usted puede ser primo, pero al mismo tiempo puede ser par. O ahí hay una actividad, en la actividad hay un ejercicio sobre estudiantes, hombres y mujeres, rubios y morenos. ¿Se acuerdan? Por ahí está en la actividad 1. Entonces, usted puede ser hombre y puede ser rubio. Ambas cosas las puede ser el tiempo. O puede ser hombre y puede ser moreno.
Ambas cosas pueden suceder al tiempo, por lo tanto esas cosas son no excluyentes. Y los otros dos, que eso me parece muy interesante y eso lo vamos a trabajar mucho para la actividad 4, es cuando los eventos son dependientes o cuando son independientes. Entonces, había un ejemplo en la guía, no sé si lo monté aquí, no lo monté, que decía, considere el experimento de lanzar un dado y sacar una balota de una bolsa. Y decía, ¿serán dependientes o serán independientes? ¿Ustedes qué piensan de eso? Serían independientes, no. Siempre que usted quiera evaluar la dependencia o la independencia, usted se tiene que hacer esta pregunta que les puse aquí en negrilla y que también está en la guía y dice, ¿la ocurrencia del evento A afecta de alguna manera la ocurrencia del evento B? Si la respuesta es sí, es porque esos eventos son dependientes. Y si la respuesta es no, es porque son independientes. Entonces, si yo tengo por un lado un dado y por el otro lado una urna con pelotas, el hecho de que yo lance el dado, nada me afecta a la urna. Eso es independiente. Pero si lo que me están diciendo es, usted tiene una urna con 9 pelotas y saca una blanca y luego saca otra azul, el hecho de usted haber sacado la primera te afecta lo que puede ocurrir al volver a la urna y sacar la segunda, ¿cierto? Entonces, esa es como lo que sucede cuando son dependientes y cuando son independientes. A mí me gustó mucho este ejemplo de aquí, es que el color del calzado y la probabilidad de que llueva hoy, esa la entienden todos. Si la probabilidad de que llueva es alta, ¿usted se va a poner sus tenis blancos? Depende si le gusta lavar. No, profe, qué pereza. Exacto. No La sé. mayoría va a decir, no, pues los tenis blancos no me los puedo poner hoy porque va a llover y maluco, que se me dañen, que se me ensucien. Entonces, esas son dos cosas que son dependientes o pueden ser independientes. Vamos a ver. Con estos conceptos de excluyente, dependiente, independiente, usted va a poder hacer la actividad 3. En cada punto de esa actividad hay 2 eventos. Les dan 2 eventos. Y usted tiene que decir si esos 2 eventos son dependientes, son independientes. Y ojo a esto, justifique su respuesta. Entonces no es que cojan, primero, dependientes y sigan, sino son eventos dependientes porque, y empiece a explicar por qué. Cortico pero contundente ahí la explicación. Entonces, niños, con esto que acabamos de ver, usted puede desarrollar tranquilamente la actividad 2 y la actividad 3. Les voy a, yo miro la hora, bendito sea mi Dios, sí, me quedan unos minuticos. Al final, entonces, puse esto de la reflexión del aprendizaje porque es una cosa que ustedes van a hacer más o menos en 15 días. Dentro de las varias cosas que cada estudiante debe hacer para obtener como la evaluación del 100% de sus actividades, aparece algo que se llama reflexión del aprendizaje. Yo me imagino que ya cada profesor les ha contado de eso, pero entonces yo les voy a hacer aquí un resumen. ¿Qué es eso? Es una producción escrita individual, es decir, cada estudiante escribe. En ese escrito se puede evidenciar qué aprendió el estudiante. Ustedes van a tener unas preguntas orientadoras, como por ejemplo, ¿qué aprendí? ¿Para qué me sirvió? ¿Cómo se puede aplicar en la vida? ¿Y qué dificultades se me presentaron? Usted puede hacer un escrito completo donde dé cuenta de eso, o puede hacer cada pregunta y su respuesta. Usted ya decide cómo es el estilo que más se le acomoda. Ese escrito lo va a revisar el director de grupo. Y para este caso, el que vamos a hacer en 15 días, usted en esa reflexión debe incluir todo el proceso, desde el 20 de abril, que fue cuando ustedes volvieron de vacaciones y tenían la primera guía, hasta el 26 de junio, que es la fecha en la que vamos a entregar esta guía que están trabajando. Cada estudiante, ya voy Alexandra, cada estudiante debe hacer un máximo de 2 páginas y eso lo lee su director de grupo y ya lo evalúa el director de grupo. Esta reflexión del aprendizaje vale el 30% de la calificación y se les van a dar unos días especiales para que la desarrollen. Yo se las menciono es porque hoy, por ejemplo, en esta clase hay muchas cosas de las que hablamos que sirven para la vida. Entonces, si usted tiene en cuenta que usted en cada uno de estos componentes tiene que sacar una reflexión, entonces puede ir como juntando los elementos que va a tener en cuenta al final. Alexandra, activa tu micrófono, por favor, y me preguntas lo que vas a preguntar.
No, profe, sino que es que ya usted lo dijo. Y también fue porque se me fue la mano. ¿Qué? Algo así como que se le levantó la mano sola y que yo esto ya lo había dicho. Ay, mija, pero esa es la vida que yo me merezco. Yo todas las cosas las tengo que repetir 5 veces y a la quinta, por allá hay uno que dice, ¿usted cuándo dijo eso? Entonces ya, una vez. Sí. Finalmente, niños, para terminar, les recuerdo, esto también ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, ya voy, José. Le vuelvo a decir, todo lo que ustedes hagan en este componente numérico debe ser enviado a monpaquin@gmail.com. Les recomiendo la aplicación del Cam Scanner para que generen un único archivo y envíen un único correo. Porque usted no puede pretender que esa profesora de allá tan querida a ella, y usted le mande 5 correos y entre una nube de 200 diga, ay, este me mandó 5, aquí me mandó un pedacito, aquí otro y aquí otro. O sea, a mí personalmente cuando me hacen eso, el primer correo que reviso, yo llego, lo reviso, el otro no lo mandó, pongo la nota y sigo mi camino. Porque uno no sabe si más adelante hay más correos o no hay más correos, entonces es muy difícil. Y recuerden además que la fecha límite de entrega de este componente es el 26 de junio, que es el viernes de la próxima semana. ¿Cierto? Ya, tan rápido. El grupo mío, Diana, perdón, qué pena. El grupo mío, mañana nos vamos a reunir para que lo tengan presente, chicos, de 10-2. ¿Listo? Bueno, les van a hacer orientación de grupo, que escuchen. Bueno, ¿Cómo? niños, que les van a hacer orientación de grupo. No pensé que anotación, yo anotación de qué. Ay, no, ay, Mónica, no hablemos de eso. Yo hice mi observador hermoso con mi manito, me demoré un montón y no lo he podido usar. Y hablando de observador, Yo adivinen. también. Observador. Sara, recuerda que no terminamos porque la mayoría de 10-2 no ha entregado esa información que la necesito. Yo se las escurrí, toda la información lo tengo completo, las fotos se las exigí hasta que los perseguí hasta que todos me dieron la foto. Casi nos mata por conseguir esa información. Muy buena, muy buena. Y otra cosa, ay, no Ahora sé. quedó como un libro para mí. Chicos, y los que están enviando el ejercicio que están haciendo, recuerde que hay que hacerlo con los dos, con interés compuesto y con interés simple, con los dos. Y son fórmulas muy sencillas, muy sencillitas. Profe. Juan. Pues la I, que es el tiempo de eso, sería en meses. O sea, por ejemplo, sería 24. 24 sería el número. Sí. Ahí no es el tiempo, es N. N es el tiempo, la I es el interés. Perdón, el N. Pero Sí. entonces salen como cosas, pues cantidades muy grandes. Plantéenlo, porfa. Pero venga, ahí dice 2 años. 2 años. 2. Serían Pero por eso, ¿N es en años o es en meses? Años, ahí están años. Ahí están planteados en años. Pues dice que el interés es mensual, entonces yo me imagino que sería pues 2 años, 24 meses. ¿Cómo es eso? Hágalo los dos. Hágalo con los dos a ver cuál le va a dar a usted el banco. Y por lo general los bancos se dan por lo más poquito que le puedan dar a usted. Listo. Hágalo. Bueno, gracias. Pero Juan Camilo, mi amor. Juan Camilo. ¿Qué pasa? No me lo vaya a enviar a las 6 de la tarde, porfa. Lo hace y de una me lo envía. Sí. Listo, profe, gracias. Bueno, no se la va a olvidar. Listo. Ustedes vieron cómo eso sonó tierno, pero sonó como amenazante. Ya tiene unos poderes. A los profesores. Es que yo no soy tierna. Pues. Yo sí, yo soy la mata de la ternura, ¿cierto, muchachos? Ay, bueno. Muchachos, bueno, esto ha sido todo por hoy, 9:20, ya viene el otro grupo. No sé si tienen dudas, si tienen alguna cosa, pues estamos muy corticos de tiempo, entonces recuerden que ustedes tienen nuestros WhatsApp, que nos pueden escribir, ojalá no de noche. Dime. José. Hola. ¿Cierto que esto de reflexión de aprendizaje tiene que ser de todos los ciclos? ¿O sí. Solo...? Sí, mi rey. O sea, de todos los ciclos, no, de todos los componentes que tuviste en tu ciclo. Es decir, tú vas a hacer una única reflexión de todos los componentes
ponentes de todas las guías que trabajaste entre el 20 de abril y el 26 de junio, una sola. Y recuerden que no es como que van a volver a escribir la Biblia, son 2 paginitas. Entonces, eso a veces pareciera que es muy fácil. Ay, no, 2 páginas, yo escribo cualquier carreta, pero a mí me parece incluso más difícil porque quiere decir que usted en esas 2 páginas tiene que condensar muchas cosas. Y como recuerden que esto lo va a leer cada director de grupo y que cuando lo lea se va a entrevistar contigo, o sea, no es una cosa que vamos a chulear así a la maldita, o sea, ay, esa es la mamá de Laura, hola. Hola. Diana, una pregunta. Dime. Tiene que ver con las boletas, ya que como volvieron las loterías, por ahí, ¿hasta qué plazo tenemos? Muchachos, ya volvieron las loterías, pero nosotros no sabemos qué podemos hacer, porque yo estoy hablando con Juan de eso. Ay, qué pena los de décimo, porque eso no les interesa. Pero es que resulta que nosotros en este momento ni siquiera sabemos si vamos a poder hacer promo. Entonces, yo les diría que Juan me propuso que hiciéramos una reunión de los 2 onces. Entonces, vamos a plantearla para la próxima semana y hablamos de esos temitas ya que estamos como con más información. ¿Listo? Brian Sánchez tiene para preguntar, Diana. Brian, adelante. Ay, ya. Ay, ¿de qué? Yo creo que se le levantó la mano solito también. Sí. Bueno, muchachos, entonces no los demoro más, vayan, desayunen, sean muy felices. ¿Cuándo hay que entregar esa reflexión? ¿Cuándo hay que entregarla? El director del grupo le dice. El director del grupo le dice, pero lo lógico sería que en la semana, después de haber entregado esta guía, o sea, la semana del 29 de junio, se les van a dar unos días para que ustedes trabajen en eso. Entonces, ese sería durante esa semana, pero se les va a dar el tiempo específico para que ustedes la desarrollen. Yo simplemente lo recuerdo, es como para que ustedes vayan, o sea, a mí me gustaría mucho como ir apuntando ideitas para que el día que me tenga que sentar a hacerla, no sea tratar de recordar lo que pasó hace 2 meses, sino que yo ya tenga como un cierto derrotero de ideas y pueda empezar a escribir ya juiciosamente. Me parece a mí, es mi técnica, pero cada quien. Bueno, ahora sí, no siendo más, ¿me puedo despedir o todavía? A ver, cuenten pues. No, ya, a ver. Bueno, a desayunar pues, chaito. Me les vaya muy el hambre es mucho. Sí, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao.